Me quedé helada mientras los puños de Javier se cerraban, sus ojos ardiendo de rabia. ¿Crees que puedes hablarme así? Siseó. Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia mí, su rostro retorcido de ira. Levantó ambos puños y los estrelló contra mi estómago, enviando una ola de dolor a través de mi cuerpo ya destrozado. Jadeando por aire, me aferré a mis costillas, indefensa y confinada a la cama del hospital. El sabor metálico del miedo llenó mi boca mientras escuchaba pasos apresurarse hacia la puerta. ¿Terminaría alguna vez esta pesadilla, o era este el momento en que lo perdería todo? Tengo 43 años. Soy ama de casa y madre de una niña de 7 años llamada Sofía. Desde afuera, mi vida podría parecer perfecta, casada con Javier, un hombre que una vez me prometió toda una vida de amor y felicidad. Pero las apariencias engañan. Vivimos en la Ciudad de México, una metrópoli donde construí lo que pensé sería mi hogar para siempre. Cuando Javier y yo nos conocimos por primera vez, él era todo lo que pensé que quería, seguro de sí mismo, atento y lleno de encanto. Me conquistó sin esfuerzo. Nos conocimos en una cena de un amigo en común en la colonia Condesa, y desde el momento en que nuestros ojos se cruzaron, sentí una chispa que nunca antes había conocido. Javier parecía perfecto. Siempre sabía las cosas correctas que decir, los gestos correctos que hacer. En un año, llevaba su anillo y planeaba un futuro que creía sería hermoso. Dejé mi trabajo estable en una firma de contabilidad para abrazar la vida que Javier imaginaba, un hogar tradicional donde me enfocaría en la familia y apoyaría su carrera. Al principio, se sintió como la decisión correcta. Javier me llenaba de afecto, sorprendiéndome con flores y planeando veladas románticas. Sus promesas de un futuro brillante hacían que cada sacrificio valiera la pena. Pero una vez que terminó la fase de luna de miel, el comportamiento de Javier cambió. El hombre que una vez me adoró se volvió distante y frío. Los cumplidos se convirtieron en críticas, y sus gestos considerados desaparecieron por completo. En lugar de preguntar cómo había sido mi día, comenzó a señalar todo lo que no había hecho a su satisfacción. El hogar impecable y las comidas recién cocinadas que una vez disfruté preparar ahora eran expectativas, y cualquier cosa menos era recibida con su desaprobación. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos, Javier me descartaba abiertamente. «Eres ama de casa», decía con una sonrisa arrogante. «No es como si tuvieras una vida difícil». Las palabras cortaban profundo, pero tragaba mi dolor, diciéndome a mí misma que necesitaba mantenerme fuerte por Sofía. Mi hija merecía un hogar estable, incluso si tenía que soportar la creciente indiferencia de Javier para proporcionarlo. Con los años me di cuenta de que el hombre del que me había enamorado se había ido. Javier se había convertido en un extraño, uno que ya no me veía como una pareja sino como alguien a quien mandar y criticar. Lo que una vez creí que era un sueño se había convertido lentamente en una pesadilla. Sin embargo, me aferraba a la esperanza de que algún día las cosas podrían cambiar. Las críticas de Javier se convirtieron en una constante en mi vida, una nube oscura que se cernía sobre cada momento. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en mantener la casa impecable o asegurarme de que la cena estuviera lista cuando cruzaba la puerta, nunca era suficiente. Siempre encontraba algo de qué quejarse. «Te saltaste una mancha en la barra», decía mientras dejaba caer su bolso en la mesa de la cocina. «¿O por qué Sofía no está lista para dormir todavía? ¿Qué haces todo el día?». Sus palabras se sentían como pequeños cortes, erosionando lentamente mi confianza. Al principio, traté de razonar con él, explicando cuánto esfuerzo ponía en manejar todo, pero mis palabras siempre caían en oídos sordos. «Solo estás poniendo excusas», respondía. «Tienes un trabajo, cuidar de esta casa y nuestra familia. ¿Por qué es tan difícil?». Los frecuentes cambios de trabajo de Javier solo empeoraron las cosas. Cada vez que llegaba a casa con noticias de haber sido despedido o de renunciar, culpaba a todos menos a sí mismo. Sus jefes eran injustos, sus compañeros de trabajo incompetentes, y aún así, de alguna manera lograba retorcer estos fracasos en razones por las que yo era la que lo estaba decepcionando. «Se supone que debes hacer las cosas más fáciles para mí», decía. «En cambio, eres solo otro problema con el que tengo que lidiar». A menudo sentía que estaba criando a dos niños, Sofía y Javier. Mientras hacía todo para que la infancia de Sofía fuera feliz y segura, los estados de ánimo impredecibles de Javier lo hacían un desafío constante. Él también la criticaba,
regañándola por cosas menores como dejar juguetes en el piso o hablar demasiado fuerte. Me encontré interviniendo, tratando de protegerla de su dureza. No le hables en ese tono, decía con firmeza, solo para que él volviera su ira hacia mí. Tal vez si le enseñaras algo de disciplina, no tendría que hacerlo yo, me respondía bruscamente. Con el paso de los años, dejé de intentar discutir. Era agotador y sabía que solo escalaría. En cambio, me enfoqué en Sofía, vertiendo toda mi energía en darle un sentido de estabilidad y amor, incluso mientras mi propio espíritu se marchitaba. Javier, por otro lado, parecía prosperar con el control. El hombre que una vez admiré se había convertido en alguien que apenas reconocía, un hombre cuyas palabras y acciones me hacían sentir pequeña e invisible. Y sin embargo, me quedé. Por Sofía, me decía a mí misma. Por la esperanza de que un día las cosas podrían mejorar. Era un martes típico por la tarde, y acababa de terminar de hacer las compras del supermercado cerca de nuestra casa en la colonia Roma. Mi mente estaba preocupada con la larga lista de tareas que me esperaban en casa, preparar la cena, revisar la tarea de Sofía y ordenar la cocina. Mientras cruzaba la avenida con las bolsas en la mano, nunca vi venir el carro. El chirrido de las llantas y el claxon fueron las últimas cosas que escuché antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, mi cuerpo adolorido e inmovilizado. Ambas piernas estaban enyesadas y cada respiración enviaba un dolor agudo a través de mis costillas. Una enfermera estaba a mi lado, explicándome que había sido atropellada por un auto a alta velocidad. Mis lesiones eran severas y mi recuperación tomaría meses. En esos primeros días, me sentí completamente indefensa. Tareas que había dado por sentadas, sentarme, comer, incluso alcanzar un vaso de agua, eran imposibles sin ayuda. Mis padres, Rosa y Roberto, se convirtieron en mis salvavidas, visitándome diariamente y cuidando de Sofía mientras estaba confinada al hospital. Me traían comidas, me aseguraban que Sofía estaba bien e intentaban levantar mi ánimo con su constante apoyo. Pero Javier no estaba por ningún lado. Había esperado que corriera a mi lado en el momento en que se enteró del accidente. En cambio, solo hubo silencio. Los días se convirtieron en semanas y aún no venía. Cada vez que la puerta de mi habitación del hospital se abría, esperaba que fuera él, pero nunca lo era. Cuando llegó la tercera semana, Javier finalmente hizo una aparición. Mientras entraba a la habitación, su expresión no era de preocupación o culpa. Era de molestia. Se paró al pie de mi cama, brazos cruzados, y pronunció sus primeras palabras desde el accidente. ¿Tienes idea de la carga que te has convertido? Sus palabras me golpearon más fuerte que el auto que me había dejado destrozada en esta cama. Lo miré fijamente, tratando de procesar la crueldad de lo que acababa de decir. ¿Cómo podía culparme por esto? ¿Cómo podía alguien a quien le había dado tanto tratarme así? Las palabras cortantes y afiladas de Javier resonaron en la estéril habitación del hospital. ¿Tienes idea de la carga que te has convertido?, repitió, su tono frío y desdeñoso. Luché por sentarme, mi cuerpo roto protestando con cada pequeño movimiento, y lo miré con incredulidad. No pedí esto, Javier, dije, mi voz temblando. No elegí ser atropellada por un auto. Él bufó y se acercó más, parado sobre mí como un juez dictando sentencia. ¿Crees que eso hace alguna diferencia? Estás aquí tirada sin hacer nada, y ahora se supone que debo manejar todo. No puedo permitirme esto. Necesitas resolverlo. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras sus palabras me atravesaban. ¿Resolverlo? Ni siquiera puedo caminar, Javier. ¿Qué esperas que haga? La expresión de Javier se endureció. Vende tus joyas, soltó bruscamente. Tienes más que suficiente para cubrir este desastre. No voy a desperdiciar ni un peso más en ti. Me quedé congelada, el shock de su crueldad silenciándome momentáneamente. ¿Hablas en serio?, susurré. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me tratas? Eres mi esposo, Javier. Se supone que debes apoyarme. ¿Apoyarte?, ladró, su voz elevándose. No sirves para nada ahora. Tengo que cargar a esta familia sobre mi espalda y tú ya ni siquiera puedes hacer tu parte. El aire en la habitación se sentía pesado, sofocante, mientras su ira hervía. No pude quedarme callada por más tiempo. No he hecho nada más que apoyarte, Javier. Renuncié a mi carrera por ti,
crié a nuestra hija y mantuve nuestro hogar funcionando mientras tú saltabas de un trabajo a otro. Y ahora, cuando más te necesito, me llamas inútil. Su rostro se retorció de rabia. ¿Crees que puedes hablarme así?, gritó, golpeando sus puños en el borde de la cama. No tienes derecho a exigir nada. Me estremecí, pero antes de que pudiera responder, se lanzó hacia adelante, sus puños apretados fuertemente, y me golpeó en el estómago con ambas manos. El dolor atravesó mi cuerpo ya destrozado, dejándome jadeando por aire. La habitación giró mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. El dolor del ataque de Javier irradiaba por mi cuerpo, dejándome jadeando y aferrándome a mi estómago. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había sucedido, la puerta de mi habitación del hospital se abrió de golpe. Una enfermera y un guardia de seguridad entraron corriendo, sus rostros una mezcla de shock y determinación. ¿Qué está pasando aquí?, exigió la enfermera, interponiéndose entre Javier y yo. Ella me provocó, gritó Javier a la defensiva, sus puños aún cerrados. Está arruinando mi vida. El guardia de seguridad no dudó. Señor, retroceda ahora, ordenó, agarrando a Javier del brazo. Javier se resistió, pero el guardia apretó su agarre. Necesita irse inmediatamente. Javier se volvió hacia mí una última vez, su rostro pálido de furia. Te arrepentirás de esto, siseó. Esto no ha terminado. Mientras el guardia lo escoltaba fuera, sentí una mezcla de miedo y alivio. Mi cuerpo dolía, mi corazón estaba destrozado, pero por primera vez me di cuenta de que no podía quedarme callada por más tiempo. La crueldad de Javier había alcanzado un punto sin retorno. La enfermera se inclinó sobre mí, revisando mis lesiones. ¿Está bien?, preguntó gentilmente, su voz llena de preocupación. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía débilmente. Por favor, solo manténganlo alejado de mí, susurré. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Mis padres, Rosa y Roberto, intervinieron completamente, asegurándose de que nunca estuviera sola. Manejaron cada detalle, desde cuidar a Sofía hasta hablar con la administración del hospital sobre presentar un informe formal contra Javier. Su apoyo inquebrantable se convirtió en mi ancla en la tormenta. Físicamente estaba sanando, pero las cicatrices emocionales eran más profundas. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier parado sobre mí, sus puños levantados en rabia. El recuerdo de su ataque se reproducía en mi mente como una pesadilla de la que no podía escapar. A pesar del dolor, sabía que tenía que tomar acción, no solo por mí sino por Sofía. Comencé a hablar con una abogada, Fernanda, quien me aseguró que Javier sería responsabilizado por sus acciones. Has pasado por suficiente, dijo firmemente. Es hora de luchar. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Ya no estaba solo sobreviviendo. Me estaba preparando para tomar control de mi vida. La decisión de luchar no fue fácil, pero era necesaria. El violento estallido de Javier en el hospital había solidificado lo que ya sabía. No podía dejarlo continuar controlándome o haciéndome daño. Por el bien de Sofía y el mío, tenía que asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Con el apoyo de mis padres, comencé a reunir todo lo que necesitaba para mi caso. Fernanda, mi abogada, era una mujer aguda y determinada que rápidamente se convirtió en mi aliada más fuerte. Durante nuestra primera reunión, escuchó atentamente mientras relataba años de abuso emocional de Javier y el ataque físico en el hospital. Tienes un caso sólido, me aseguró Fernanda. Entre los testimonios del personal del hospital y los registros médicos que documentan tus lesiones, podemos probar sus acciones más allá de cualquier duda. Escuchar esas palabras me dio un renovado sentido de propósito. Trabajé con Fernanda para recopilar evidencia, desde las declaraciones de las enfermeras hasta fotos de mis moretones tomadas inmediatamente después del incidente. Mis padres también ayudaron a compilar documentación que mostraba la negligencia de Javier y su historial de irresponsabilidad financiera. Cada pieza de evidencia pintaba un cuadro claro de un hombre que había pasado años destrozándome. El proceso legal fue agotador, pero me negué a retroceder. Javier, por otro lado, intentó intimidarme desde las sombras. Dejaba mensajes de voz alternando entre disculpas vacías y amenazas apenas veladas. Estás arruinando mi vida, decía en uno. Si crees que puedes ganar, estás equivocada. No respondía a ninguna de sus llamadas.
Fernanda me aconsejó permanecer en silencio y dejar que la evidencia hablara por sí misma. No le des la satisfacción de una reacción, dijo. Mientras se acercaba la fecha de la corte, me sumergí en mi recuperación. La terapia física era agonizante, pero cada pequeña victoria, ponerme de pie por primera vez, dar un solo paso, me recordaba mi fuerza. La risa brillante de Sofía y el apoyo inquebrantable de mis padres me mantenían en pie incluso en los días más difíciles. No solo me estaba preparando para una batalla legal. Estaba reclamando mi vida. Durante años, Javier me había despojado de mi confianza e independencia. Ahora estaba decidida a mostrarle, y a mí misma, que era más fuerte de lo que él jamás imaginó. El día de la audiencia llegó y sentí una mezcla de nervios y determinación. Vestida con un atuendo simple pero confiado, entré a la sala del tribunal con Fernanda a mi lado. Mis padres estaban sentados en la galería, sus sonrisas tranquilizadoras una fuente constante de fuerza. Sofía, demasiado joven para entender la situación, se quedó en casa con una niñera de confianza. Javier ya estaba sentado en la mesa de la defensa, su comportamiento una vez confiado reemplazado por una inquietud visible. Su abogado le susurraba insistentemente al oído, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia mí. El hombre que siempre había intentado dominarme ahora parecía una sombra de sí mismo. Fernanda comenzó el caso con un relato claro y preciso de las acciones de Javier, comenzando con el asalto en el hospital. La enfermera y el guardia de seguridad testificaron, detallando el momento en que intervinieron durante el violento estallido de Javier. Sus declaraciones fueron convincentes, pintando una imagen vívida del ataque. Luego, Fernanda presentó los registros médicos, que documentaban no solo las lesiones del accidente sino también los moretones adicionales causados por los puñetazos de Javier. Se mostraron fotos de mis lesiones, y pude sentir el peso de la evidencia estableciéndose en la sala del tribunal. El abogado de Javier intentó minimizar el incidente, llamándolo un momento de frustración y argumentando que Javier ya se había disculpado. Pero Fernanda no lo permitió. Metódicamente desmontó cada excusa, enfatizando el historial de abuso emocional y negligencia de Javier. Esto no es solo un incidente, dijo Fernanda con voz firme. Es la culminación de años de crueldad, manipulación y violencia. Ella ya ha soportado suficiente, y es momento de que reciba justicia. Cuando Javier subió al estrado, sus intentos de desviar la culpa fueron débiles y poco convincentes. Está exagerando, balbuceó. He hecho todo por esta familia, y ella es la que está tratando de arruinarme. El contrainterrogatorio de Fernanda fue implacable. Obligó a Javier a admitir sus fracasos como esposo y padre, dejándolo visiblemente tembloroso. Para cuando terminó, sus defensas se habían derrumbado por completo. Después de horas de testimonio y deliberación, el juez pronunció el veredicto. Javier fue declarado culpable de asalto y abuso doméstico. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y ordenado a pagar multas significativas, incluyendo compensación por mis gastos médicos. Mientras el martillo golpeaba, sentí un peso levantarse de mis hombros. Se había hecho justicia. Mientras el martillo de la sala del tribunal golpeaba señalando la condena de Javier, una ola de alivio me invadió. Finalmente se había hecho justicia. Salí del tribunal con mis padres a mi lado, su presencia tranquilizadora un recordatorio constante de que ya no estaba sola en esta lucha. Por primera vez en años, sentí una sensación de libertad. Libertad para construir una vida donde Sofía y yo pudiéramos prosperar sin miedo. En semanas del veredicto, encontré un acogedor departamento en una colonia tranquila de la Ciudad de México, cerca de Coyoacán. No era grande, pero era todo lo que necesitaba para crear un nuevo comienzo para nosotras. Cada mueble y cada decoración se sentían simbólicos de una vida reclamada. Mudarnos a nuestro nuevo hogar me dio un renovado sentido de propósito, y la risa de Sofía resonaba por las habitaciones, llenando el espacio de esperanza. Determinada a proveer para ella y asegurar nuestro futuro, decidí explorar algo nuevo. Una noche, mientras Sofía y yo estábamos sentadas viendo videos en línea, una idea brilló en mi mente. ¿Y si compartía mi historia? No solo las luchas, sino la fuerza que tomó superarlas. Con el aliento de mis padres, lancé un canal de YouTube. Comencé publicando videos sobre mi viaje, sobrevivir un matrimonio abusivo, luchar por justicia y reconstruir una vida desde cero. Mi objetivo no era solo compartir mi experiencia,
sino ofrecer esperanza a otros que podrían estar pasando por luchas similares. Hablé sobre resiliencia, autocuidado y encontrar alegría en pequeñas victorias. Para mi sorpresa, la gente comenzó a conectarse con mi contenido casi inmediatamente. En pocos meses, mi canal creció rápidamente. Los espectadores dejaban comentarios sinceros, compartiendo sus propias historias y agradeciéndome por inspirarlos. Marcas se acercaron para colaboraciones, y los ingresos que comencé a generar de mi canal superaron con creces mis expectativas. Por primera vez en años, me sentí financieramente independiente. El éxito del canal me permitió no solo asegurar el futuro de Sofía, sino también perseguir sueños que había enterrado durante mucho tiempo. Comencé a ahorrar para su educación y a planear viajes divertidos para nosotras, creando recuerdos que esperaba que atesorara para siempre. Nuestro pequeño departamento se convirtió en un refugio de alegría y risa. Cada noche, mientras Sofía y yo cocinábamos la cena juntas o nos sentábamos en el sofá viendo sus programas favoritos, sentía una inmensa gratitud por la vida que habíamos reconstruido. Ya no era la mujer que Javier había intentado romper. Era más fuerte, más sabia y más feliz. Y con Sofía a mi lado, sabía que nuestro futuro era brillante. Ahora, cuando camino por las calles de la Ciudad de México con Sofía, ya no cargo el peso del pasado en mis hombros. Todavía hay días difíciles, momentos en que la cicatriz emocional me recuerda lo que pasamos. Pero esas cicatrices también me recuerdan algo más importante, que sobrevivimos. Que nos mantuvimos firmes cuando todo parecía derrumbarse. Sofía está creciendo fuerte y feliz. Va a la escuela, tiene amigas y me ayuda a grabar videos para mi canal. A veces bromea diciendo, «Mamá, algún día voy a tener mi propio canal de cocina». Y yo solo sonrío, porque sé que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Mis padres siguen siendo parte de nuestra vida. Cenamos juntos los domingos, y siempre me recuerdan, «Mira qué lejos has llegado». Y tienen razón. He llegado lejos. No solo en términos de logros o números en un canal de YouTube, sino en algo mucho más profundo. Recuperé mi voz. Recuperé mi valor. Y le enseñé a mi hija que no importa cuán oscura se ponga la vida, siempre hay una manera de encontrar la luz. Mi relación con Javier terminó ese día en el tribunal. No ha habido contacto desde entonces, y está bien así. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas, y algunas puertas están mejor cerradas. He aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre. A veces, la familia son las personas que te encuentran en tus momentos más oscuros y deciden quedarse. Como mis padres, que nunca me abandonaron. Como Fernanda, mi abogada, que luchó por mí. Como los miles de personas en Internet que me escriben mensajes diciéndome que mi historia les dio fuerza para seguir adelante. Ellos son mi familia ahora. Si pudiera decirle algo a esa mujer de hace años, atrapada en ese matrimonio, le diría, te esperan días difíciles, pero también te espera una fuerza que ni siquiera sabes que tienes. No te rindas. Tu historia no termina en el dolor. Termina en esperanza. Así que sigue adelante. Paso a paso, día a día. Y recuerda, siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Y siempre, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Muchas gracias por ver esta historia hasta el final. No olvides darle like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias poderosas como esta. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias reales, emotivas e inspiradoras cada semana. Mantente fuerte, mantente esperanzado, y nos vemos en la próxima historia.